Buenas tardes para todos. Buenas tardes a todos los que se han vinculado. Bueno, creo que ya son las 7:01. Vamos a ir presentando acá el evento y si alguien se va conectando más, pues. Bueno, pues expreso mi afectuoso saludo de paz y bien, saludo franciscano desde La Palma, Cundinamarca, a todos los que se vinculan hoy a este evento. Estoy saliendo de vez en cuando escucho que alguien está pidiendo ingreso. Agradezco inmensamente a todos los que se han vinculado a esta conferencia, por supuesto, al doctor Daniel por su disponibilidad, sé sus múltiples ocupaciones, pero nos regala este tiempo para compartir con nosotros sus avances en investigación. Estamos muy agradecidos por su disponibilidad para con nosotros. La agenda de nuestro encuentro es, en primer lugar, voy a presentar al doctor Daniel, luego la charla central del doctor Daniel Hernández Flores, preguntas al final si las hay y cierre del evento. Unas normas sencillas para el buen desarrollo de esta actividad. Lo primero, pues la puntualidad al ingreso, que es lo que hemos estado evidenciando un poco ahora, porque hay que estar cambiando de pantalla para dar el ingreso. Pero de todas maneras, bienvenidos a los que se están vinculando. Después ordenamos que alguien nos permita el ingreso para ser más ágiles. Bueno. El segundo lugar, pues mantener los micrófonos apagados para evitar interferencias, permanecer en la sala durante toda la conferencia y por último intervenir con decencia y sobre temas afines al evento. Bien, ahora procedo a darle la bienvenida al doctor Héctor Daniel Hernández Flores. Él es doctor en Antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en Equidad e Innovación en Educación por la Universidad de Cantabria, España. Maestro en Antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México y licenciado en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Ha realizado investigación sobre diversos procesos socioeducativos y sociolaborales de jóvenes en diversas localidades rurales del centro de México y ha trabajado como docente de clases en la licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Agradecerle desde ya al doctor Daniel Hernández Flores por su disponibilidad con nosotros, por querer compartir en estos 20-30 minutos sus experiencias investigativas con jóvenes rurales. Agradecido inmensamente por su colaboración, por su atención y le damos la palabra al doctor Héctor Daniel y gracias a los demás por su asistencia. Doctor Héctor Daniel, adelante y muchas gracias. Hola, muy buenas tardes a todos y todos. Primero quiero agradecer al profesor Eduardo por la invitación. Ya teníamos tiempo como conversando a ver si había la posibilidad de participar o colaborar en algo, pero por diferentes circunstancias, incluida tristemente estos 2 años de pandemia, pues las cosas han estado demasiado complejas, ¿no?
Por lo mismo, agradezco que me haya invitado. Por ahí creo que tuvo que cambiar también el horario. No acabo de terminar una clase y justo el problema es de que la siguiente semana, pues yo ya no sé cómo esté la situación por allá. Espero que ya las cosas se vayan mejorando con respecto a este maldito bicho que nos ha atacado. Y por lo menos nosotros ya vamos a regresar como a las clases presenciales por fin ya después de 2 años. Entonces, las dos universidades, pues en otro momento a lo mejor se me haría complicado, pero pues, en realidad agradezco y ojalá me puedan seguir compartiendo la oportunidad justo de poder participar en este tipo de seminarios y de experiencias. Por lo mismo, igual no tengo algo muy preparado, pero sí me gustaría pues, más bien ir justo enfocarme en ese sentido del proceso de investigación, ¿no? Y obviamente referente a mi tema. No preparé mucho, pero bueno, tengo ahí un loop que no sé si me permitan compartirlo para que tampoco la plática se vuelva tan solo yo platicando, sino que por lo menos las imágenes les evoquen a lo mejor algo de esta ruralidad que yo investigo, por lo menos en México, y que puede ser a lo mejor comparada al tipo de ruralidades que ustedes trabajan y también experimentan seguramente en su vida cotidiana, ¿no? Si me permiten, voy a hacer... ¿Pueden ver ya mi pantalla? Sí, señor. Bueno, voy a tratar es un loop de imágenes únicamente que va a tratar de acompañar un poco este sentido de mi proceso de investigación, ¿no? Pues bien, yo el trabajo que he venido realizando es un trabajo que comencé justo como mi trabajo de grado, en este caso de la licenciatura en Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma de Ciudad de México. Desde ese momento a mí me interesaba un aspecto que era bastante interesante o para mí me causó mucho interés, que era cómo las sociedades, en este caso los jóvenes que viven todavía en sociedades que podemos considerar rurales, todavía siguen reproduciendo ciertas prácticas como culturales. En estricto sentido a mí me interesaba la práctica de una bebida que en México es muy conocida, que se llama el pulque, ¿no? El pulque es un destilado que se hace en base de una planta que es un agave. Seguramente ustedes tienen como el conocimiento del tequila, ¿no? O inclusive del mezcal, ¿no? Pues bueno, de diferentes variedades de agave se extraen estos líquidos y justo lo que se conforman pues, en un proceso de diferentes maneras, lo que es el tequila, otro que es el mezcal, y en este caso es una bebida que se llama el pulque, que es una bebida, digamos que se hace de forma totalmente artesanal, a diferencia de lo que sí se puede hacer el tequila o el mezcal, y que tiene que ver con una fermentación y que es una bebida casi de color blanco, lechosa, no sé si por ahí en Colombia tengan algo similar, ¿no? Pero bueno, esta es una práctica que viene de tiempos prehispánicos, ¿no? Y digamos que se ha construido como un núcleo duro de esa identidad en el sentido de desde lo prehispánico, pero también desarrollado por diferentes sociedades campesinas en México, ¿no? Mi interés justo era tratar de comparar justo esa representación cultural que se tiene de esta práctica del pulque, de su proceso, de su distribución y propiamente también del consumo por parte de los jóvenes, ¿no? Yo debo de confesarlo que yo cuando recurrí a esta investigación únicamente tenía teoría que era en el sentido muy estricto sobre el campesinado. Y una faltante sobre estos estudios es precisamente categorías como obviamente de género, pero también categorías etarias. Entonces no hay muchas investigaciones. Se asume que los campesinos se conforman como este grupo demasiado homogéneo, con prácticas comunitarias, con movimientos demasiado estáticos y que viven bajo una agricultura o un desarrollo de una actividad productiva, en este caso la agricultura, ¿no? Mi interés justo era, pues, en un principio ir y averiguar si los jóvenes justo que vivían en estos espacios rurales seguían manteniendo este tipo de prácticas, ¿no? Aquí debo de aclarar que el lugar que investigué pues, era un lugar que se encuentra en la región centro de México. Si ustedes ubican en algún mapa, por ahí puse un par, y se encuentra justo en el centro de lo que es el territorio mexicano, ¿no? Muy cerca también de la Ciudad de México. La Ciudad de México pues, es una cosa que ya es una área metropolitana que básicamente ya está abarcada como en 4 estados, ¿no? Tenemos Ciudad de México y 4 estados que la rodean. Dentro de estos estados que la rodean, el lugar que decidí hacerlo es en un lugar que se llama Otumba de Gómez Farías, en el Estado de México.
Este lugar tenía la particularidad que hacia el siglo XVIII, siglo XIX, se conformó como un lugar importante de la producción pulquera. Es decir, el pulque, que era esta bebida prehispánica, se constituyó a partir de una industria, porque había trenes que venían desde el Pacífico de México o desde el Atlántico, desde el Golfo, y se incorporaban por las vías del tren hasta dirigirse a la Ciudad de México. En este lugar había una estación de tren, ¿no? Y por eso se hizo, digamos, una importante industria pulquera. Bajo esos referentes, pues obviamente yo fui con la idea de encontrar esta representatividad de la cultura, en este sentido, tanto de la práctica del pulque, como de las nuevas adquisiciones digamos, de reproducción de estos gustos que deberían de tener en el sentido identitario los jóvenes, ¿no? Pues bueno, yo vengo y provengo obviamente de una investigación que en este estricto sentido se basa su metodología en el trabajo de campo. A mí, obviamente, los referentes pueden ser teóricos, pero en realidad la importancia es la propia investigación que uno desarrolla como sujeto. Es decir, soy un sujeto cognoscente que justo investiga a otros sujetos al mismo tiempo cognoscentes, ¿no? Sujetos que investigan otros sujetos. Por eso el trabajo de campo era fundamental, porque tenía esta idea justo de la representación cultural. Pues bueno, uno de los grandes problemas de entonces este enfoque, que cuando realmente encontré a mis jóvenes, empecé a investigar, a convivir con ellos, ¿no? En un proceso que, por ejemplo, en la licenciatura fueron 6 meses que yo me instalé justo en este lugar, ¿no? Salí de mi ciudad y entonces me fui a vivir con ellos. Pues descubrí tristemente, o no sé si tristemente, que en realidad a los jóvenes, pues que creen, no les gustaba el pulque, ¿no? No solo no les gustaba el pulque, sino esta actividad agrícola que entonces yo me enfocaba como en el sentido de la representación de la identidad agraria, pues tampoco la tenían, ¿no? Y al contrario, cada vez era menos la población juvenil que realmente no solo no le gustaba el pulque, sino también tenían pocas prácticas agrarias. Obviamente aquí estoy hablando del establecimiento de que parte de una región que está cerca de la ciudad y se han conformado otro tipo de ruralidades. En ese sentido, me dio la tarea de buscar justo cómo son estas nuevas ruralidades, este tipo de otras ruralidades que conviven no solo con el sentido de las prácticas agrícolas, sino también como un proceso más de identidades globales, pero también de producción en el sentido de los servicios, de transformación de la industria, y al final de cuentas también otra vida y otra forma de movilidad en la zona, ¿no? Obviamente entonces los jóvenes pasé de esta idea pues, demasiado romántica e idealizada de lo que es la vida agraria, pues más bien a preocuparme por sus problemas, ¿no? Porque encontré justo que una de las grandes dificultades de estas juventudes es la desigualdad que conviven todos los días, ¿no? Es una desigualdad que se ve reflejada en el acceso al trabajo, pero también sobre todo al acceso a la educación. Ya hablaré un poco más en un momento sobre justo estos procesos de tránsito del trabajo a la escuela. Y obviamente también con una cuestión de identidad cultural, ¿no? Es decir, pues aquí ya la cultura la dejé de lado porque entonces vi que estaban construyendo otro tipo de identidades, ¿no? Identidades vinculadas a un mundo global, porque al final de cuentas son espacios y en general, yo creo que en todo el mundo es imposible librarnos de esta conexión precisamente que nos da el Internet o cada vez de esta transformación de los medios de comunicación que crean otro tipo de subjetividades. Entonces mi interés era justo eso, ¿no? Ver quiénes eran estos jóvenes que vivían en espacios rurales, cuáles son sus problemáticas, y en ese sentido, obviamente, cambié mi tema de investigación totalmente, y me fui más bien para tratar de buscar justo quiénes eran estas nuevas juventudes, ¿no? Y entonces ahí me referí y tomé como anclajes temáticos, obviamente el tema del trabajo, el tema de la educación, y obviamente el tema del consumo. Me parece que estos temas se enfocan justo en una vida reproductiva y al final de cuentas una identidad que se construye bajo esta dinámica sociolaboral, socioeducativa, pero también un mundo de ocio y de cultura, ¿no? Es decir, yo encontré sí jóvenes, como seguramente lo ven en las fotos, pues que podemos caracterizar como rurales, pero no es esta ruralidad que a lo mejor es muy romantizada, como vemos también en estas fotos, de población todavía campesina, ¿no? Sino más bien son sujetos que han construido, digamos, en ese intercambio de relaciones globales con condiciones estructurales de, por ejemplo, nuestro propio país. Y que muchas de estas relaciones realmente llegan a estructuras desiguales, ¿no? Eso fue como para la licenciatura y en la maestría y en el doctorado lo que me concentré justo fue, a partir de estas temáticas, en tratar de entender precisamente cuáles son las condiciones de vida de las poblaciones en el mundo rural.
En mi entendimiento, construí también dentro de la antropología hay algo que se conoce como estudios de caso. Normalmente cuando se hacen estudios de caso, lo que hacemos es básicamente nos vamos a una comunidad, una pequeña localidad, o la idea clásica del antropólogo en este sentido clásico, que es como escoger el pueblo, ¿no? Muchas veces decimos, ese es mi pueblo. Y a partir de mi pueblo hablamos, entonces identificamos la historia del pueblo, la historia de los lugares, las relaciones históricas de esos espacios, las prácticas que se dan cotidianamente, las relaciones y las interacciones entre la propia comunidad y los sujetos que viven en esos pueblos. Sin embargo, algo que encontré justo en mi caso es de que estos jóvenes no necesariamente socializaban únicamente en el pueblo, ¿no? Sino por lo mismo que tenían que ir a estudiar lejos de su pueblo y en lugar los centros educativos se encontraban en grandes ciudades o pequeñas ciudades, pues se tenían que desplazar todos los días, ¿no? Lo mismo pasaba con la situación del empleo, ¿no? Si tú querías trabajar, obviamente, cuando ya no tienen esa característica de, obviamente, el trabajo en el mundo agrícola, que podría ser dentro de tu casa, porque ahí tienes la milpa, pues lo único que haces es buscar trabajo, y el trabajo, tristemente, lo que encontré pues, es que más del 60-70% del trabajo de estas poblaciones rurales, en general se concentran en cuestiones de servicios, o incluso en el aspecto más preocupante que es la informalidad. Entonces, estos jóvenes lo que hacían era transitar todos los días, obviamente hacia la escuela, más de 3 o 4 horas, lo mismo para el empleo, 3 o 4 horas, y obviamente también hay un aspecto fundamental que es cómo socializan, digamos, como pares, pues cómo se divierten, ¿no? Y la idea de la diversión, pues es que tampoco en los pueblos había muchos espacios, obviamente, de ocio, entonces también hacían 2 o 3 horas para salir e irse a una ciudad cercana, o a una ciudad más grande que podría ser la Ciudad de México, la Ciudad de Puebla, la Ciudad de Tlaxcala, la Ciudad de Hidalgo, que son, digamos, las ciudades rodeadas en este ciclo como del lugar que yo escogí. Para la licenciatura yo había partido justo de este lugar que yo les había mencionado, que era Tumba. Para la maestría me fue a otro lugar, tratando de comprobar esa misma hipótesis, es decir, realmente hay una transformación en otros espacios rurales, en el centro de México, y por eso me fui como a otra zona que se llama Natitas en Tlaxcala. Encontré curiosamente las mismas características en estos jóvenes, ¿no? Es decir, son jóvenes que, digamos, podrían ser inclusive calificados como multifacéticos, porque obviamente tienen todavía una carga importante de sus familias, una carga agraria, pero al mismo tiempo han transformado sus identidades por justo este otro tipo de procesos en los que están, y en esas trayectorias en los que ellos están incluidos, que es como obviamente el trabajo, el mundo de la escuela y el mundo obviamente del ocio, bueno, podemos decirlo del propio consumo, que es un consumo, digamos, global. En ese sentido, yo pasé de estos estudios de caso, ¿no? Porque me di cuenta que era insuficiente únicamente retratar lo que pasaba en un pueblo, ¿no? Si, por ejemplo, eso me dio en la licenciatura para hablar, por ejemplo, me di cuenta que de 7 casos, más bien, sí, de 7 de cada 10 casos que yo hacía entrevistas, pues en realidad solo 3 chavos no salían de su comunidad o 3 chavas no salían de su pueblo. En realidad los otros 7 estaban desperdigados por todo el municipio y por un montón de localidades y ciudades. Entonces decidí cambiar como esta suerte de trabajo de campo clásico, que podemos decir una etnografía focalizada o localizada, por una suerte de etnografía multisitual. Ya mi interés ya no fue seguir como las trayectorias en el sentido estricto de un pueblo, sino más bien la trayectoria de sujetos situados. Por lo tanto, yo me subía con ellos, si iban a estudiar, pues yo me iba con ellos en el tránsito que iban para estudiar. Si ellos iban a trabajar, yo me iba con ellos a trabajar. Si ellos iban a divertir, yo me iba con ellos a divertir. Por lo tanto, ya decidí pasar de estos 2 lugares y establecer una suerte de etnografía multisituada que se ubica dentro de 4 estados y cerca de 32 localidades dentro de 12 municipios. Por lo que me interesaba no era justo la idea del caso del lugar, sino más bien de las trayectorias que hoy perciben estos jóvenes, ¿no? En ese sentido he hecho más de, pues bueno, como la tarea de hacer cuestionarios, he hecho más de 262 cuestionarios, ¿no? Que a partir de los cuestionarios estos me sirvieron como pretexto en realidad, porque no sé, seguramente ustedes trabajan en el tema de juventud, ¿no? Y los jóvenes, entrar a los jóvenes, pues sí, o sea, yo partí siendo joven, pero pues ya no soy tan joven, ¿no? De hecho, por cierto, esta foto, lo estaba viendo que sí, cuenta que me quedé pensando, ¿quién es ese mozalbete? ¿No? Yo ya dejé de ser ese mozalbete que pusieron en el flyer. Pero bueno,
yo partí siendo joven de alguna forma, ¿no? Pero para hablar con los jóvenes es muy difícil. Yo tenía muchos problemas, por ejemplo, para hablar con chicos de menores de 19 años, porque mis referentes igual son diferentes, ¿no? Por lo tanto, los cuestionarios que hice me sirvieron justo como esa suerte de acercamiento metodológico, es decir, establecía ciertas temáticas y a partir de esa plática que surgía con los cuestionarios me permitía, obviamente, pues tener una entrevista posterior, ¿no? Me sirvió mucho también, pues obviamente, las redes sociales, el uso de Facebook, WhatsApp, porque obviamente la comunicación es más inmediata. Y al final de cuentas se han logrado una suerte como 66 entrevistas, obviamente que van desde entrevistas de 6 horas hasta pues más bien de 50 horas, ¿no? Porque convivía con ellos. Porque la antropología no se trata solo de describir, sino más bien de percibir, de contrastar, de comprobar, de justo interpretar a partir de su propia experiencia y de la vivencia que nosotros tenemos como personas que investigamos otras personas. Ese, digamos, ha sido el marco. ¿Y qué encontré? Obviamente hay un proceso de desigualdad muy importante entre las poblaciones rurales y las poblaciones urbanas en México, ¿no? Producto de una construcción desigual del Estado, ¿no? Donde justo hubo diferencias en el sentido de cómo se fueron industrializando y estructurando ciertas regiones, ¿no? En el caso de las regiones rurales son de las regiones más abandonadas. Por lo tanto, hay poco empleo, desde hace años la agricultura ha dejado de ser primordial para el Estado, sobre todo en los gobiernos anteriores, hoy ha habido un cambio, pero eso genera un proceso de desagrarización, ¿no? Por lo tanto, los jóvenes encuentran en ese sentido pues, una trayectoria totalmente desiguales hacia poder conseguir un empleo, ¿no? Obviamente aquí lo importante es, bueno, ¿qué pasa entonces con los procesos educativos? El Estado de México lo que hizo fue generar como una especie de diferencias, obviamente, entre la población. Por lo tanto, se dio una educación para el contexto urbano y otra educación para el contexto rural. Dentro de esta categoría del contexto rural, normalmente hay uno que se conoce como las normales rurales. Estas también fueron desapareciendo, e inclusive muchos de los centros educativos que se encuentran en estas regiones rurales, pues inclusive cambiaron su perfil. Por lo tanto, ya no daban como estas disciplinas o estos conocimientos enfocados a la producción agrícola, ¿no? Sino, como también ha habido en los últimos años un proceso de industrialización de estos espacios rurales, pues entonces lo que se requería, por ejemplo, eran la región en que yo estudié, pues se instalaba una fábrica de químicos, ¿no? Entonces, obviamente, también el estudio se transformó, entonces en lugar de ser conocimientos dirigidos a la agricultura, eran conocimientos ya dirigidos, por ejemplo, a la industria, ¿no? Obviamente también tiene este proceso de que la educación en México, pues, para estas regiones y en especial en general para el país, ya no representa eso que es la promesa del Estado y la promesa del propio sentido de formar a un profesional. Porque anteriormente, a lo mejor en los 50, 40, la educación sí te permitía, pues, obviamente, tener un buen trabajo, ¿no? Formar una buena familia e integrarte como un sujeto dentro de tu sociedad. Hoy lo que observamos que la educación pues, es una parte inclusive superficial, ¿no? Porque no hay trabajo, ¿no? Tampoco hay posibilidad de integrarte dentro de la familia porque el conocimiento ya no tiene esa valoración. Y muchas veces es solo como un papel más, ¿no? Una calificación que te permite tener un empleo. Pero no necesariamente eso se convierte para los jóvenes en una aspiración. Algo que también, y obviamente eso se ve como, digamos, en el análisis realmente estadístico. En México, por ejemplo, una persona que viene de espacios rurales o tiene una característica indígena o étnica, en realidad tiene pocas posibilidades de movilidad social. En ese sentido, la educación perdió esa función realmente de integrarlos dentro de la sociedad, porque es mejor para estos jóvenes, obviamente, trabajar en lo que sea, y en lo que sea me refiero a lo que sea. Es decir, muchos de los problemas que han tenido es justo como hay pocas oportunidades de trabajo, pues se han tenido que volver inclusive hasta cuestiones delictivas, ¿no? Informales, mal pagadas, terciarizadas, flexibilizadas, porque al final de cuentas son las únicas posibilidades de que tienen para poder sobrevivir, ¿no? Y obviamente la educación se convierte entonces más bien como en una suerte como espacio de socialización, pero que al llegado a término queda inconcluso, ¿no?
Obviamente sigue siendo un proceso donde las poblaciones adquieren una mayor responsabilidad, a diferencia de los espacios urbanos, digamos, donde hay este sentido como de trayectorias que van dentro de la escuela y se forma justo esta idea de amortización de la edad. Pues aquí más bien, pues, desde jóvenes tienen que trabajar, ¿no? Entonces, obviamente, la educación no se les vuelve tan atractivo, porque al final, pues, ellos trabajan desde los 12 años. Entonces, desde los 12 años aprenden a tener una responsabilidad. A los 15, 18 ya están buscando también tener una pareja, ¿no? Y entonces, sus trayectorias como jóvenes, inclusive pues, la discusión es realmente de si son jóvenes o no, o en qué momento dejan de serlo a partir de esta responsabilidad, porque están construyendo inclusive otro tipo de juventudes. En fin, digamos que en ese sentido, me gustaría escucharles a lo mejor que tuvieran alguna pregunta más específica. Yo entiendo que esto que acabo de decirles puede ser muy general, pero bueno, eso es lo que tanto en el sentido como investigación me llevó justo a transformar mi tema precisamente o mi propio interés, ¿no? Pasé de un estudio de la representación cultural, pues más bien a un estudio más bien de representación de la propia realidad. Y tristemente esa realidad, lo que yo encontré que no es una realidad como muchas veces romantizada que se tiene con los espacios rurales, ¿no? Al contrario, cada vez más en las situaciones en las que vivimos, en el mundo desigual en el que nos encontramos, obviamente esto se ha traducido en otro tipo de experiencias en estos espacios, ¿no? Aquí en el sentido, pues más bien de la investigación era justo tratar de entender cómo esto mismo lleva a una subjetivación de los propios sujetos, porque cuando tú entrevistas a los jóvenes, pues ellos te das cuenta que ellos están viviendo su realidad, es decir, yo por eso lo planteo como la construcción de sujetos neoliberales, porque al final de cuentas este sistema económico nos está llevando a generar este tipo de subjetividades en donde inclusive estas prácticas culturales, agrarias, que muchas veces vemos o hablamos de forma positiva, pues en realidad se pierden, pero no es por culpa de que estén como enajenados por el sistema, sino más bien pues, ellos también están construyendo con las posibilidades que tienen y los deja el propio sistema, ¿no? Entonces, todo lo que observo en ese sentido de construcción del sujeto, pues me lleva a pensar que no hay tanta diferencia ahora de estos sujetos que viven en espacios rurales inclusive con la propia autoexplotación que nosotros convivimos en sociedades urbanas, ¿no? Y ahí justo es un tema muy importante del trabajo. ¿Cómo trabajamos actualmente? ¿No? O sea, yo trabajo igual y muchas veces, muchos de estos procesos que son de explotación, pues los llevo a cabo a pesar de que yo ya tengo 2 doctorados, ¿no? Porque son las condiciones del mundo. Digamos que en ese sentido pues, la investigación me llevó a eso, a considerar ese tipo de subjetividades y de construcciones históricas de otra población, quitando, alejándome justo obviamente de los temas clásicos, por ejemplo, del mundo campesinado, también de estas subjetividades clásicas que da justo la idea del territorio, y también en ese sentido pues, también a la propia construcción de otra forma de investigar. Para mí en ese sentido no es importante tanto ya los lugares, sino todos esos sujetos que transitaban alrededor de 2 o 3 horas hacia otros lugares y las actividades justo que desarrollan en ese viaje, es decir, en esa movilidad constante. En fin, por aquí me quedaría y les agradecería pues, cualquier comentario. Muchas gracias. Bien, agradecerle la extraordinaria exposición que nos hace el doctor Daniel del trabajo que ha venido desarrollando con estos jóvenes rurales. Para descartar varias cosas, para resaltar varias cosas, ¿no? El énfasis que hace el doctor Daniel en el trabajo de campo, ¿no? Y cómo a veces uno como investigador lleva una idea de algo que quiere presuntamente investigar. Y cómo cuando uno llega al contexto, hay estos giros extraordinarios de la investigación. Que uno va con una idea, pero cuando llega al contexto, cuando llega al grupo de trabajo, hay un cambio de dirección. Se transforma la pregunta, hay otras perspectivas que nos permiten direccionar de manera diferente el trabajo de investigación. Además que me llama también poderosamente la atención cómo el contexto juega un papel importante para que el investigador pueda ir construyendo sus propias rutas de investigación y pueda también ir, digamos,
registrando, documentando todo este proceso, el contexto, la importancia de lo que vive, de lo que ocurre en el área de trabajo. Y otro aspecto también que me llama la atención mientras escuchaba al doctor Daniel, y es la persona como investigadora. Es decir, un sujeto un sujeto que investiga sujetos, fue una de las frases del doctor Daniel. Es decir, yo como persona también me involucro en las actividades que se están desarrollando para poder comprender la realidad de los jóvenes. Entonces, muy bien por sus aportes, por sus comentarios. Hay algunas preguntitas que por ahí iré narrando más adelante, pero por ahora quisiera saber si del grupo hay algún comentario a la exposición extraordinaria que nos hace el doctor Daniel. Si hay alguna pregunta, también la pueden hacer. Vamos a abrir un espacio para escucharlos, sus opiniones, y si tienen alguna pregunta, alguna duda que la quieran compartir. Sí, buenas noches, señor rector, doctor Daniel. Pues es un comentario más o menos, señor rector, debido a que pues ahorita todo lo que estaba exponiendo el doctor Daniel, pues yo soy uno de esos estudiantes del sector rural de Boyacá, aquí en el centro del país, acá de Colombia, y pues uno mira muchas dinámicas que de pronto están pasando aquí en Colombia, pues no sé si en México de pronto también estén pasando, de que se está centralizando la población. La gente se está viniendo hacia las ciudades y el campo prácticamente, pues estas zonas rurales se están quedando solas. Aquí en Colombia más o menos aproximadamente el 100% de la población, el 85% de la población está en las principales ciudades como Barranquilla, Cali, Medellín, Bogotá. Entonces no se están como prestando como los recursos, por ejemplo, académicos, como hablábamos ahorita, en el campo. Está bien eso que el estudiante se centralice, se venga a la ciudad, doctor Daniel, o que la universidad vaya a estas zonas, que es lo que verdaderamente uno necesita, es que la universidad y como tal el Estado se haga presente en estos sitios, porque que el estudiante se viene el muchacho o el estudiante se viene a hacer sus cursos o su universidad superior en las capitales, pero no se está devolviendo a retribuir eso a su región, a su pueblo. Entonces, no sé qué usted piensa o cómo está eso allá en México. ¿Debería el Estado llevar la universidad al sector rural o que el estudiante se vaya y abandone su tierra, doctor? Gracias. Bueno, con gusto contesto de una vez. Muchas gracias, Rolando. Es interesante y me recuerda mucho, bueno, ya por ahí ya no les comenté, pero tuve la oportunidad ya después del doctorado de justo poder estudiar el doctorado en España, entonces ya me cambié un rato. Y también había muchos estudios, obviamente, sobre el mismo campo, de estudios rurales, ¿no? Pero ahora entendiendo la ruralidad de España. Y es muy parecido a lo que me comentas al proceso justo que se está viviendo en este país, ¿no? Porque en España, justo lo que está pasando es este proceso de abandono del campo. Y justo las poblaciones, especialmente los jóvenes, lo que hacen es abandonar sus lugares, ¿no? Sobre todo hay vastas regiones en esta parte central de la España profunda, ¿no? Por estos sitios como Valladolid, ¿no? De León, Castilla, que justo ellos abandonan sus espacios por la falta obviamente, de espacios laborales en sus propias localidades, en sus propios pueblos, y están quedando las poblaciones vacías, porque obviamente pues, ya no hay jóvenes ahí. En México pasa, y por esto es bien interesante, por lo que comentas de Colombia mismo, en México no pasa así, porque aquí más bien lo que pasó fue un proceso de abandono de la industria. Entonces las ciudades dejaron las industrias, se salieron de las grandes ciudades. ¿Y qué pasó? ¿A dónde se fue todas esas industrias? Pues a los espacios rurales. Se conformaron núcleos grandes de industrias alrededor, obviamente, de regiones importantes.
Y esto genera otro paisaje, por eso yo justo mi interés fue como decir, caray, ¿qué hace un joven que no estudia o no trabaja en su pueblo, no? Entonces no necesita ir a una ciudad ni desplazarse, ni ir a vivir como a lo mejor lo plantearon antes de que en Bocayá, me parece, me dijiste, se van de ahí y se instalan en las ciudades, ¿no? A vivir y después ya no regresan. No, aquí regresan todo el tiempo, porque en realidad lo que hacen es transitar 2 o 3 o 4 horas diarias hacia el trabajo, 2 o 4 horas diarias hacia la escuela. Entonces, en lugar de Boyacá, muchas gracias, disculpa Rolando, lo que observamos es justo eso, que en realidad las poblaciones no han abandonado el campo, por eso es bien curioso, porque justo se está conformando otro tipo de ruralidades, donde se conforman justo otro tipo de problemáticas, no necesariamente de las problemáticas tradicionales, porque ahora los jóvenes se desplazan todo el tiempo. A mí me interesaba justo esa dinámica, ¿no? Y eso que, por ejemplo, puedo decir que México es un país muy grande, ¿no? Pero en todas las regiones se conforman esos núcleos de tránsito, ¿no? De los jóvenes vienen y regresan. Obviamente, hay un problema con el Estado, ¿no? El Estado ha abandonado el sentido, digamos, rígido de apoyar a la población en estos espacios. Su solución fue justo implementar estos circuitos industriales para que su trabajo sea dependiendo de esas industrias, no directamente de la producción agrícola. Obviamente esto genera esas transformaciones y obviamente tendría el Estado que responder a esta situación, ¿no? Eso puede ser como complejo, de acuerdo a lo que me mencionas, por ejemplo, que puede pasar en Colombia, ¿no? Porque a lo mejor ahí no hay una industrialización del campo y ahí sí requeriría directamente una intervención directamente del Estado para posibilitar justo que los jóvenes tengan empleo. Aquí hay algo bien interesante. Aquí más bien la educación se transformó en beneficio de la industria que se les puso en sus localidades, en sus pueblos. Y entonces ellos la única opción que tienen es eso. Obviamente yo creo que el Estado en cualquier situación debería hacerse responsable de darles no solo universidad, sino también oportunidades laborales, independientemente si se encuentran en el campo o de la ciudad. Pero yo creo que ese es un gran problema no solo de México, de Colombia, sino de todas las realidades latinoamericanas, ¿no? Que el Estado, bajo los modelos de imposición muchas veces económicos, lo que han hecho es desplazar a las poblaciones en base justo a no brindarles esos servicios que son fundamentales para que la población, sobre todo los jóvenes, trasciendan o encuentren ese sentido de movilidad social dentro de la sociedad. Muy bien, gracias, doctor. Escuchando su intervención, se me venía a la mente cómo poder desarrollar algún trabajo de investigación con jóvenes de Colombia y jóvenes de México, y el doctor Guido, que próximamente nos irá a acompañar en estos encuentros de investigación. Como Argentina, México, Colombia, podríamos hacer algo de investigación con nuestras juventudes rurales, para comparar esos tres contextos y poder aportar algo en esta ideas, al menos para las políticas públicas que ayuden a transformar esas realidades de nuestras juventudes. Muy bien, ¿alguien más tiene otra pregunta, algo otro comentario? Muy buenas noches. Profesora Juliet, buenas noches. Adelante. Tengo una pregunta con el doctor Héctor. De los dos procesos que he realizado con jóvenes, el que nos comentaba inicialmente que realizó en su licenciatura y ya el que realizó pues para conocer a los sujetos como tales y su entorno, ¿cuál fue el impacto más grande de este último trabajo, ya pues viendo todo el proceso que se realizó con ellos? ¿Qué ha sido lo que más le ha impactado de lo que en ese momento el doctor Héctor encontró en esas poblaciones jóvenes? Y qué tanto ha cambiado, digamos, pues ese estudio, porque yo sé que el proceso educativo pues en México tiene otra estructura. ¿Qué tanto ha impactado en lo que en este momento el doctor Héctor está desarrollando? Y pues me surge como la curiosidad de saber qué sigue después de estos dos estudios, porque obviamente este último estudio le habrá generado ya
nueva propuesta, un nuevo proyecto, una nueva investigación, pues como curiosidad que ha surgido a partir de este proceso que ha seguido usted. Muchas gracias, Juliet. En efecto, pues, obviamente, y qué bueno que en un principio lo mencionó el profesor Eduardo, cualquier investigación se transforma justo como vas avanzando. Yo, obviamente, mi planteamiento inicial lo abandoné de inmediato, ¿no? Yo podría decir que el primer impacto justo que me causó la propia investigación fue realmente replantear o sea, hasta mi propio punto de vista en el sentido subjetivo de lo que yo estaba construyendo como investigador, ¿no? Porque muchas veces creo que la propia academia lo que nos lleva es a tomar marcos teóricos y muchas veces lo que queremos hacer únicamente es encontrar elementos que alimenten ese marco teórico, es meter a la cajita de teórica. Entonces esa investigación que sea como, justo a mí lo que me llevó es el sentido clásico del propio conocimiento científico, a cambiar de paradigma, ¿no? Es decir, no estoy investigando en el sentido de la subjetividad, identidad cultural, y ese es el tema que por lo menos en antropología se romantiza demasiado, ¿no? A mí lo que más me impactó fue romper con ese esquema de pensamiento que yo mismo me proponía, ¿no? Cuando de repente encontré a chavos que, yo tengo casos así como desde desigualdad, hasta chavos que obviamente tienen consumo de drogas y son jornaleros, ¿no? Y eso a mí me rompió el corazón, porque justo como a veces partimos de esa idea muy subjetiva de la propia investigación y casi la llevamos de forma recta, ¿no? No nos queremos salir de esos marcos. Esto me llevó y me invitó justo a plantear otro tipo de búsqueda de revisión bibliográfica, ya no solo en antropología, sino en sociología, también alimentarme de otro tipo de procesos históricos para averiguar realmente cuáles las consecuencias de la vida que se vive hoy actualmente. Partí entonces de un sentido de un estudio de identidad y pasé simplemente de buscar la identidad más bien a entender cómo se están construyendo nuevas subjetividades en base o con base a un proyecto, digamos, del sistema mundo, podemos decirlo, del propio neoliberalismo. Y entender que este neoliberalismo está creando otro tipo de subjetividades y esto es lo interesante. ¿Cuáles son las subjetividades que hoy se dan inclusive viviendo en un espacio rural, bajo esta estructura del mundo, ¿no? Algo que me interesó y que justo es lo que he estado trabajando y lo que pienso abordar es precisamente la movilidad, ya no a lo mejor por el tema de los jóvenes, porque al final de cuentas yo también siento que pues, hay una etapa donde yo ya no puedo interactuar directamente con ellos, ¿no? Pero sí me permite justo ese sentido de las trayectorias, en el sentido que yo las observé, de encontrar justo esas preguntas de investigación, bueno, ¿cuál es ahora la movilidad que se presenta justo en estas regiones, ¿no? Que al mismo tiempo va vinculada a esas distribuciones de trabajo y donde el Estado interviene directamente. Eso, digamos, es como los últimos propósitos que he buscado, o sea, obviamente, en los últimos años, aunque me puedo aclarar también, o sea, en ese sentido, pues, ser sujeto, ¿no? Pues llevamos 2 años donde uno de los grandes problemas es que no he podido hacer investigación, ¿no? Porque uno de los grandes, digamos, anclajes metodológicos del que parto pues, es el trabajo de campo, que llevamos 2 años que justo no se ha podido hacer campo. Esto es bien interesante porque también me implica que ahora que el mundo se ha cambiado y se ha transformado de alguna forma, voy a revisar cómo es esa movilidad hoy, ¿no? Si realmente ha cambiado, se ha agudizado o al contrario se ha reducido. Eso también esas son las preguntas que en este momento por lo menos me surgen y a los que a lo mejor en los últimos años de presente me voy a tratar de enfocar. Gracias, doctor Daniel, nuevamente. Sí, escuchando la conversación que hace el doctor Daniel, igual manera las preguntas provocadoras que hace la profesora Juliet, en cuanto, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros desde la investigación y cómo podemos transformar esas realidades de los jóvenes en este caso? Es importante la labor del investigador en ese sentido, ¿no? Porque a veces se tocan situaciones complejas con los jóvenes y no es un tanto ir y escucharlos y abrir esas heridas de las situaciones que se conviven allí en los escenarios, en los diferentes escenarios, sino es cómo interactúa y cómo el investigador se vuelve sensible, así como dice el doctor Daniel, que rompe el corazón, escuchar, ver esas realidades de los jóvenes, ¿no? Esto aporta, al menos
a la parte sensible del investigador también y también a la comunidad que se investiga. Y con esos procesos de reflexión que se hacen, que se analizan, también se va, digamos, afectando las maneras de pensar, transformando esos pensamientos, esas maneras de ver la vida, de ver el mundo, de ver la ruralidad, de ver la vida, de ver la educación en estos contextos rurales. Entonces, muy bien por esos enfoques que nos muestra el doctor Daniel. Buenas noches, yo quisiera de pronto hacer una pregunta, ¿es posible? Sí, claro, sí, señora. Y bueno, buenas noches para todos. Para el doctor Héctor, pues hubo algo que mencionó que me causó mucha curiosidad, que también era importante para los jóvenes esos desplazamientos hacia la diversión. Digamos que en Colombia, con algunas de las poblaciones juveniles, lo que los saca de los pueblos, más allá de la falta de trabajo, en algunos casos es la falta de oportunidades de diversión, porque incluso el trabajo formal es sustituido tristemente por la informalidad, pero las oportunidades de diversión sí jalonan muchísimo la, digamos, habitación permanente en los centros urbanos. ¿Cómo fue o digamos qué pudo apreciar el doctor Héctor frente a esto de cómo la diversión jalona en México, cómo promueve esos desplazamientos y cuál es el peso de estos con respecto a la búsqueda de trabajo? Si son, o sea, si son iguales, tienen el mismo peso o cuál de los dos podría venir a ser para los jóvenes más relevante. Muchas gracias, Diana. Y la pregunta es bien interesante porque en efecto eso fue lo que encontré, ¿no? Muchas veces despreciamos estos aspectos subjetivos, ¿no? de la diversión, del ocio, pero esto es como si no nos reflejamos en esa subjetividad que están construyendo los jóvenes, pues en realidad no los estamos entendiendo, ¿no? Porque esa subjetividad al final de cuentas genera acciones reales en el mundo, ¿no? Muchas veces partimos, y incluso en la teoría clásica, por eso yo mencionaba, pues hay que cambiar un poco de esquema, ¿no? Es válido también reconceptualizar y no simplemente atenernos a esas ideas teóricas. También nosotros tenemos que construir una nueva teoría. Y cuando yo observo esas subjetividades, yo veo totalmente reflejado, por eso, digamos, el aspecto subjetivo al propio sistema neoliberal, ¿no? Porque más que decir neoliberal como en el sentido crítico, ¿no? Pues lo que observo justo que los jóvenes actúan, se organizan, piensan con base a esos gustos, a esos deseos, a esas ganas de pertenecer al propio mundo. Si todo el tiempo se les está bombardeando, todo el tiempo comparten y se integran en un mundo global, ¿no? Pues obviamente tienen que hacer algo en sus vidas para poder llegar a él, ¿no? Puedo decirles, o sea, he escuchado, por ejemplo, a J Balvin, ¿no? O a Maluma, ¿no? Que obviamente representan un sentido de aspiración, ¿no? Obviamente un joven rural puede escuchar a estas personas, a estos cantantes, y de alguna forma, inclusive la búsqueda de la diversión, pero no solo la búsqueda de espacios de socialización y diversión, sino la propia búsqueda de trabajo para tratar de parecerse de alguna forma, ¿no? Tener ese celular, tener como esa ropa, ese tipo de consumos va construyendo esas subjetividades, y es claro, ¿no? O sea, yo lo que observaba no era solo el desplazamiento en el sentido estricto de que se mueven hacia el lugar, sino todo lo que interactúan construyendo ese tipo de movilidad. Porque, por ejemplo, allá hay una música que es la música de banda en estos espacios, que también es una música muy, digamos, aspiracional, ¿no? Porque quien toca banda pues, son estas personas como casi ganaderos, como rangers, con sombrero, pero al mismo tiempo tienen una posición o aparentan tener una posición económica. Los jóvenes lo desean, ¿no? Por eso buscan desde cuestiones directivas, que eso me imagino pasa en Colombia, ¿no? Hasta cuestiones más simples de buscarse y trabajar en lo que sea, e ir a los espacios que sea con tal de ganar y representar eso, de encontrarse justo en esa identidad, el pertenecer al mundo. Por eso es bien interesante lo que plantea la profesora Diana, ¿no? Porque sí, la subjetividad en estricto sentido, en esas búsquedas de esos espacios de identidad, de construcción, de socialización y de consumo, te generan acciones propias en el mundo. Y por eso va vinculado directamente al trabajo, e inclusive hasta cuestiones educativas, ¿no? Porque consideran que entrando a esos mundos pueden pertenecer al mundo más global. Eso es lo interesante. Muy bien, gracias, doctor Daniel.
Un comentario que hace la profesora Judy Marbel Corchuelo Puertas en el chat. Me parece excelente la propuesta del doctor José Eduardo de realizar una investigación desde los diferentes países que participamos. Además, agradezco al doctor Daniel su intervención, muy interesante y además enriquecedora en nuestro programa. Sí, señor. Se me fue un momento la comunicación, pero bueno, voy a cerrar esta idea y ahorita creo que Juan Carlos estaba como pidiendo la palabra. Bien, comentaba que en este grupo de 35 personas que nos hemos estado conectando hay diferentes grupos poblacionales. Unos que somos que estamos en el grupo de investigación, que llevamos algunos años aprendiendo a investigar y por eso estas convocatorias de estos doctores expertos que nos enseñen cómo han investigado para nosotros aprender de ellos y seguir mejorando, refinando nuestras prácticas investigativas. También hay profesores del sector rural. Varios profesores trabajan en escuelas rurales, también con jóvenes rurales. También hay profesores de la ciudad que están en este grupo de investigación o que también están participando como asistentes de estas conferencias. Así las cosas, estas conferencias, estos aportes, les van a ayudar a sus prácticas de enseñanza, les van a ayudar también a sus procesos investigativos. También se encuentran con nosotros estudiantes de maestría y doctorado que de una u otra manera, la manera metodológica también les va a interesar y les va a aportar. No sé si Juan Carlos o alguien estaba interviniendo cuando se me fue por ahí la comunicación. Sí, maestro Juan Carlos de Manizales. Pues maestro Eduardo y al Daniel también agradecerle por este excelente investigativo que ha hecho en este transcurso de vida académica y estudiantil. Doctor Daniel, primero decirle que me parece muy importante el ejercicio del trabajo con jóvenes y como lo planteas de una manera muy específica. Me gusta saberles llegar a los jóvenes, es importante para los que trabajamos con jóvenes en la universitaria, en la escuela, en el colegio, en la parte rural. Saber hacer lectura de ellos es más importante y saberles llegar. Yo trabajo en la universidad también en relación a la prevención con sustancias psicoactivas. Ya hace 9 años me hace un grupo que en la universidad estaba consumiendo sustancias psicoactivas y me hace de la manera menos llegué con la bata. Soy psicólogo de formación, llegué como tratando de acercarme a ellos y lo que sentí fue que antes se alejaron. Y uno de ellos, como de pesar de este profe, al final dijo: profe, usted la verdad, nosotros mañana yo lo invito a jugar ping pong, pero no venga ni con la bata, ni nada. Venga y como que quiera hablar con nosotros y creo que lo escucharemos y lo veremos de una manera diferente. A escuchar al doctor Daniel sobre también cómo supo acercarse a ellos e hizo recordar ese ejercicio con los jóvenes y ayuda hoy por hoy a ver cómo en estas nuevas dinámicas, en un tema de antes de pandemia, durante la pandemia y ahorita después de este proceso que estamos viendo de pandemia, esta parte de reconocer en ellos lo que nos exponen es importante. Entonces ahorita el doctor Daniel nos hablaba de que utilizó una cartografía, ¿cierto? Entonces hoy yo mi doctoral es trabajando relacionado con jóvenes del bienestar universitario o el bien ser. ¿Cómo se siente el reconocimiento de la parte bienestar en la universidad? Doctor Daniel, entonces, adecuado el ejercicio de cartografía. Yo inclusive estoy utilizando una nueva técnica de que se llama fotos. Y es por medio de fotos los jóvenes se empiezan a expresar algo, lo que quisieran. Me gustó lo que hablaste ahorita de la cartografía. ¿Cómo nos puedes exponer en este tema? Qué pena la pregunta, doctor. ¿Cómo llegar por medio de un método sencillo a los jóvenes para poder que ellos puedan manifestar lo que experimentan o lo que nosotros no percibimos? Muchas gracias. De hecho, he leído mucho de México, Anateas,
y a Rosana Reguillo, que son personas pues muy conocidas en el tema académico de Conavas. Muchas gracias, Juan Carlos. Sí, y acabas de mencionar dos obras que son referentes, y sobre eso, sí, en México lo que sí se tiene es mucho estudio de juventud, ¿no? Obviamente aquí el gran problema es que muchos de esos estudios de juventud están anclados a los espacios urbanos. Por eso lo interesante, muchas veces, inclusive cuando intento caracterizar lo que hago, ¿no? Y alguna vez en el examen, inclusive doctoral, me lo dijeron, que soy un postmoderno, más bien soy un clásico disfrazado de postmoderno, ¿no? Porque en realidad lo que uso son técnicas postmodernas, pero en realidad mi metodología es bastante clásica. Yo creo que si nos vamos al sentido específico del propio campo científico, la metodología ya está dada, ¿no? Más bien, a veces nos anclamos demasiado a estos conceptos, a estas teorías, y no queremos justo modificarlo, cuando realmente los paradigmas se construyen a partir de esa constatación con otras ideas, con otros planteamientos, inclusive con otra metodología, ¿no? Porque depende no de nuestros deseos, sino más bien de nuestros objetos de estudio, digámoslo de esa forma, es decir, los sujetos con los que convivimos. Por eso debemos, en el sentido de los jóvenes, si es un proceso, digamos, yo lo menciono, es un proceso bastante complejo, ¿no? Porque depende también de los jóvenes si tú puedes entrarle con algún tema, ¿no? Obviamente yo, por ejemplo, pasaba mucho, en los primeros días me costaba un montón, ¿no? Pasé inclusive 2 o 3 semanas sin poder comunicarme con nadie, hasta que de plano perdí la fe en mi propia investigación y me fui a echar una chela y ahí encontré un chavo, una cerveza, ¿no? Y justo fue a través de una cuestión tan lúdica y tan simple que se abrieron justo las puertas. Pero eso es justo parte de una práctica que nosotros debemos realizar, sobre todo si nos interesa a ese nivel de investigación, ¿no? Y yo me refiero a ese nivel de una experiencia antropológica, que es obviamente la convivencia cotidiana con nuestros sujetos, ¿no? Pero ese no es un proceso fácil. Obviamente pues, requiere que tú tengas una propia reflexión sobre lo que te estás planteando, y de alguna forma tú tienes que ser empático con las personas, y tú te tienes que abrir de alguna forma para que ellos te compartan esa vida, y justo en ese abrirse pues, se genera un diálogo que es bien importante para la investigación. Por esto yo digo, obviamente cada proceso es muy diferente, lo que planteas es bien interesante, porque sí, ¿cómo podemos cartografiar a los jóvenes? Pues depende mucho de las preguntas que quieras tú como investigador realizar, ¿no? Pero al final de cuentas eso también se va transformando, porque las preguntas, y sobre todo, no sé, para los que están estudiando, y sobre todo en estos procesos de investigación, pues solo son una guía para el proceso, ¿no? Es conforme tú vas avanzando en la propia investigación que vas replanteando esas preguntas, esas hipótesis. En verdad, yo mi hipótesis, o la de la que yo surgí, es nada que ver, ¿no? Pero solo son guías. Y la investigación, por eso le digo que soy clásico, pues en realidad surge así, de ese intercambio constante con nuestro propio proceso. Y únicamente con lo que referían, pues antes esto como de comparar como realidad, sí, yo creo que también eso es importante, estos espacios son importantes. Nosotros somos investigadores, pero nosotros no tenemos la realidad absoluta, ni los títulos, ni los grados nos dan autoridad para hablar de todo. Lo único que puede fortalecer y lo que nos permite, por lo menos en mi caso, seguir aprendiendo es ese diálogo constante. Entonces, si hay la oportunidad de participar, yo creo que parte de eso, de compartir las experiencias, compartir los problemas, ¿no? Muchas veces casi hablamos de los puros resultados, pero no hablamos de los problemas justo y de las situaciones que tuvimos que vivir para llegar a esas conclusiones, ¿no? Y eso creo que realmente, sobre todo en la comunidad científica, lo que es el proceso de conocimiento, ¿no? Por eso yo les digo eso, que yo les comento, pues está planteado desde obviamente desde todas estas ideas de los paradigmas, de cómo se construyen inclusive las propias ciencias sociales, pues es el intercambio. No hay que cerrarnos en ese sentido justo pues, a otro tipo de voces, y si podemos intercambiar, pues queda mucho mejor, porque más que seguir tratando de cambiar las realidades, pues nosotros vamos aprendiendo sobre esas mismas, lo que es lo que yo considero. Muchas gracias, profesor Juan Carlos. Listo, bien, doctor Daniel, muy bien. Gracias, Juan Carlos, por su intervención. Y escuchándolos también se me venía a la mente cuando fui por allí a la comunidad de Veragüitas, que está la profesora Judy ahí, a trabajar con los jóvenes de esta comunidad, el proyecto de investigación postdoctoral.
en ciencias sociales e interculturalidad que cuando lo abordé con la Universidad de Santo Tomás. Y llegué con los jóvenes a charlar, a dialogar, y hacía preguntas y estos muchachos en silencio. Y hacía otra pregunta en silencio. Yo dije, no, acá no voy a conseguir nada de lo que quiero averiguar con los jóvenes. Entonces optamos por la cartografía. Entonces empezaron a ubicar sus dibujos y empezaron a hablar de las comidas, de las galleras, de los fines de semana, y el investigador atento a escuchar esas narrativas que van surgiendo a partir de esas imágenes que se vienen, que se plasman ahí sobre el papel. Y además en otras investigaciones, ¿no? Con la doctora Albaruzzi Guerrero, cuando estaba en la Javeriana haciendo la pasantía, ellos tenían un grupo de investigación en Alto de Cazucá, creo que era, y la manera era a través de los grupos de danza, de la música, como ellos podían interpretar estas voces de los jóvenes, porque esa manera ya un poco tradicional de entrevista estructurada, con los jóvenes es complejo poderlo aplicar. Entonces, el investigador tiene que adaptarse a esos contextos, buscar esas maneras de cómo poder aproximarse de una mejor manera a los jóvenes. Bien, aparecen dos comentarios acá en el chat, que los voy a leer. Dice doctor Daniel, resaltar los resultados y conclusiones de la investigación que hoy está socializando. Mi inquietud es tener precisión con qué cantidad de objetos de estudio sería ideal abordar una investigación. Lo anterior porque nuestras poblaciones rurales presentan poca juventud con relación al sector urbano. Esta es como la primera pregunta, y de una vez hago el otro comentario de la profesora María Jacqueline Babativo. Doctor Daniel, muchas gracias por compartir parte de la cultura mexicana. Dentro de la investigación me imagino que al convivir con los jóvenes descubrió que el contexto familiar incide en el proyecto de vida. Esos dos comentarios ahí en el chat, doctor Daniel. Ok, les agradezco los comentarios y en general toda su participación. Pues eso, la primera pregunta de cuánto es necesario, qué cantidad de objetos, pues eso depende justo de tu pregunta de investigación y de lo que tú estés buscando justo explicar, comprender o interpretar del contexto, ¿no? Te puede servir en algunos casos una buena entrevista, ¿no? Un par de casos muy específicos, porque a lo mejor el tema o la pregunta que tú estás realizando es de ese tipo, ¿no? En mi caso, yo tomé demasiados objetos porque justo lo que quería era tener una representación más allá de los casos específicos, ¿no? Yo, por ejemplo, aquí comento que hice como 260 entrevistas, ¿no? Justo apliqué como la idea del porcentaje estadístico del 1% para la población, para que eso me fuera representativo de lo que estaba buscando. Y dentro de eso también llamó una selección propia de cuáles son los casos más representativos que justo bajo toda esa investigación a ti te representan precisamente de lo que quieres exponer, ¿no? Así que eso ya dependería justo precisamente de tu propia pregunta de investigación y el objeto en sí de lo que tú estás buscando, ¿no? Ahí parece interesante porque parece que dices que nuestras poblaciones rurales presentan poca juventud con relación al sector urbano. Yo lo comenté hace rato, sí, hay muchos procesos y que a lo mejor se vincula con la pregunta que sigue, de que obviamente las juventudes tienen responsabilidades más inmediatas, ¿no? Con el mundo del trabajo, con la responsabilidad familiar, con la propia actividad agrícola. Eso hace que desde muy temprano parece que no tenemos esa idea de juventud que sí observamos en el mundo urbano. Pues a lo mejor lo que nos llevaría es replantearnos otro tipo de juventud, ¿no? No necesariamente esa que vemos en los espacios urbanos, es otro tipo de juventud. Ahora sería, porque es algo que yo encontré, muchas de las discusiones era de, realmente estoy estudiando jóvenes, ¿no? Y era de, pues sí hay prácticas, y yo vi esas prácticas justo en los consumos, ¿no? En sus prácticas de ocio, en su diversión, que eran totalmente juveniles. Y obviamente estoy hablando de jóvenes que a lo mejor ya tenían, pues, algunos propiamente familia. Entonces, ¿dónde se rompe la idea de juventud? Pues más bien en la construcción que yo hice de entender que es otro tipo de juventud, no necesariamente la juventud que yo veo en espacios urbanos o la tradicional que mostraba, que inclusive hay una discusión y hay muchos autores que han dicho que la juventud en los espacios rurales no existe, ¿no? Bajo la dinámica obviamente de la idea del campesinado. Pues más bien la idea es replantearte justo otra posibilidad de entender a los jóvenes de otra forma, ¿no? Bajo esta dinámica, aunque parecería en apariencia
que no hay como esa correspondencia a la juventud urbana. Yo creo que por eso la investigación y el sentido específico de la práctica antropológica me lleva a eso, ¿no? A un contacto más inmediato y entender esa subjetividad de otra forma, ¿no? No necesariamente a esos marcos que a veces nos establecen. Y lo otro sí es muy importante, como comenta aquí María, la profesora María, que al final de cuentas sí, es vital la familia todavía, ¿no? Es bien interesante entonces cómo ante este gran problema de desigualdad el único anclaje real sigue siendo la familia, ¿no? Obviamente se han tenido que reconceptualizar, organizar, porque la situación de la familia no, o de la situación de desigualdad no solo la viven los jóvenes, sino la propia familia, ¿no? Quienes ya no trabajan, tampoco son los padres, siguen manteniendo cierta actividad, pero al final de cuentas tampoco es una actividad que les lleve justo a una satisfacción plena y a cubrir todas las necesidades de las propias familias. Por eso es necesaria también la familia. Y eso corresponde también en el sentido, por ejemplo, de determinar qué estudios quieren los hijos, ¿no? Qué trabajos y qué redes de apoyo tienen precisamente para este sentido del mundo laboral, ¿no? Muchos de los trabajos, y era fundamental entender que los jóvenes, por ejemplo, empiezan trabajando en la milpa, ¿no? Ayudando al tío, ayudando al abuelo, ayudando al propio padre o al vecino. Entonces conforman otro tipo de relación precisamente con esa identidad familiar. Por eso yo siempre era pues es que tienen las ideas básicas del campesinado en el sentido comunitario, ¿no? Pero al mismo tiempo los jóvenes transitan a otra etapa, otra subjetividad que no se correspondería con esa tradición, pero la siguen manteniendo. Por eso yo decía, son multifacéticos, porque al final de cuentas hay chavos que participan en los bailes, en la iglesia, en las tradiciones más comunitarias, pero al mismo tiempo esos chavos, ¿no? Andan de reventados y viviendo la vida loca y buscando justo otras expectativas. Y es la familia justo quien también les permite acceder a unos mundos y otros no. Obviamente hay familias muy desiguales donde lo que observamos es de, pues como el padre no tiene otros redes de apoyo, otro empleo, pues sí, siguen manteniendo la actividad agrícola, porque la actividad agrícola representa, digamos, el último sentido de la propia precarización de estos sujetos, ¿no? Porque es lo único que tienen. Y entonces, obviamente, pues, lo único que les enseñan a los hijos, pues es esa actividad, porque no hay otra, ¿no? Pueden variar, pero al final de cuentas es eso. La familia es importantísima, obviamente. Listo, bien, muy bien. Muchas gracias, doctor Daniel, por sus comentarios. De igual manera, la profe Jacqueline y la coordinadora del técnico comercial de Pacho, que dieron origen a esta última parte de la intervención. Y esto me da pie para invitarles a que se sigan vinculando todos los lunes, que vamos a tener otras conferencias, porque el doctor Daniel nos ha mostrado una forma de cómo ha investigado, cómo está investigando los jóvenes en estos contextos rurales, y para ello ha ido migrando de ciertos tipos de investigación hasta llegar a un tipo preciso de etnografía que ha estado desarrollando. También en las próximas encuentros vamos a tener con el doctor Alexander Montes en el próximo lunes estudios sobre políticas educativas y formación de maestros. La doctora María del Socorro Vivas Albán nos va a hablar un poco de la investigación en las ciencias humanas. El doctor Brian nos va a hablar de la didáctica de la investigación científica. El doctor Briceño posiblemente nos va a hablar de cómo publicar en Scopus todos estos procesos investigativos. El doctor Guido nos pretende abordar el tema de investigaciones con jóvenes en tiempos de pandemia. El doctor José Arlés, cómo se investiga en filosofía y en religión. Y así vamos a tener estas conferencias de aquí en adelante. ¿Para qué? Para que también nosotros aprendamos lo metodológico, cómo se desarrolla la investigación, porque pues dentro de las finalidades que tiene este grupo es conocer otras experiencias investigativas y poder adecuarlas a estas tareas que nosotros estamos haciendo en el campo profesional, pero también fortalecer esas habilidades como profesores investigadores. Muy bien, no sé si habrá un comentario adicional o vamos cerrando ya este espacio. Bien, si no hay más comentarios, agradecerle nuevamente al doctor Héctor Daniel, que desde que nos encontramos por allá en Manizales, posteriormente habíamos intentado estos espacios de interacción. Y mire cómo allá Juan Carlos, que está desde Manizales, cómo es lo importante de estas bienales que han permitido tener contacto con investigadores
de otros lugares y que esos contactos permanezcan. Qué bueno. Esa es la academia, ¿no? Compartir con otros, socializar y poder construir entre todos. Gracias, doctor Daniel, por su exposición, por su espacio que nos regaló, clara su intervención, y esto nos ayuda mucho a poder visualizar nuevas maneras de investigar. Doctor Daniel, muchas gracias, y gracias a todos por haberse vinculado a este espacio de conversación. No, de mi parte, muy agradecido precisamente por su tiempo, ¿no? Por la escucha, y en verdad, adelante, si queremos socializar, pues es lo que debemos de hacer. Y muchas gracias de nuevo, Eduardo, por compartirme de este tiempo también este espacio. Listo, doctor Daniel, y no dejemos por ahí la idea de poder investigar entre México, Colombia, Argentina y otros que se quieran unir. Podemos hacer conexiones, podemos hallar diferencias, encontrar puntos de encuentro. Bien, a todos les deseo una feliz noche, muchas gracias por estar, y doctor Daniel, ahí estamos, ahí estaremos en contacto. Un fuerte abrazo desde tierras colombianas. Suerte a todas y todos. Que les vaya muy bien. Gracias. Buena noche para todos. Feliz noche. Feliz noche a todos. Feliz noche a todos. Feliz noche.